Este año está caracterizado por una ola electoral. Tendremos más de 80 procesos electorales en el mundo y América Latina no escapa a ello. En América Latina tendremos 4 procesos electorales. De este tema vamos a conversar sobre elecciones, democracia, ciudadanía y voto. Para ello tendremos como invitado al profesor Guillermo Tell Aveledo, quien nos ha acompañado en otras oportunidades y siempre es gratísima su compañía y su conversación. Así que los invito. Guillermo, gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros aquí en Bali para nuestra audiencia sobre ciudadanía y elecciones. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias a Vale TV siempre por recibirme. Este es un año particularmente intenso en el tema electoral en el mundo, porque hay más de 80 elecciones, según entiendo, en unos 70 países. 4 de ellas serán en nuestra región, pero en general hay 80 en el mundo. Esta confluencia que tenemos del desarrollo de la última transición de la democracia en los años 90, en los años 80, con la expansión de la democracia en Asia y en África, y a la vez con el uso de las formas electorales en casi todos los países, es una confluencia que no habíamos tenido en varias décadas. A la vez tenemos elecciones muy significativas a lo largo del mundo. La más importante, la que está pendiente de todo el planeta, es la elección de Estados Unidos. Sí. Siempre dicta la pauta como una de las grandes potencias mundiales, además de la primera referencia de muchas de las democracias occidentales, pero también elecciones en países que están emergiendo a nuevas democracias o que tienen democracias que están alicaídas, que están dañadas. Y a la vez, recordar, las elecciones son uno de los elementos de la democracia, pero no el único de los elementos de la democracia. Sí, claro. En eso solo puede haber allí elecciones y democracia en conjunto en la medida que otros factores también que se construyan, se logren. Y es importante para la población tomar eso en cuenta, pero sigue siendo una gran oportunidad. Si hay 80 elecciones en el mundo, en un tiempo pues relativamente corto, entre abril y noviembre, la última será la que tú acabas de señalar en Estados Unidos, podemos también pensar que va a haber un cambio político y por ende geopolítico importante, porque está cambiando el mapa político mundial. Pues claro, todas las elecciones tienen ciertos ciclos. Hay quienes hablan de olas van a la izquierda, a la derecha, olas azules, sí, olas rojas. Pero en rigor son ciclos que muestran las estructuras que han recorrido los últimos años. Tenemos años, desde hace al menos 15 años, un gran problema de credibilidad en las democracias con la crisis global económica del año 2008. Las democracias las atendieron primero con un programa de austeridad y ahí estamos viendo los desfases entre las autoridades democráticas y la población. Una generación que creció con esa austeridad y tiene ya el poder de votar, ya quizás habrían tenido unas aspiraciones y está llegando a un techo. Tenemos el problema. Es el primer gran ciclo post-pandemia, sí, y la pandemia afectó las expectativas de crecimiento de muchas naciones en desarrollo, incluso las expectativas de mejoras en países como China y la India. Y todo eso tiene incidencia concreta en el momento en que el elector, detrás del paraván, detrás de la cortina, toma su decisión. Nunca es neutro. Bueno, la democracia se fortalece en la medida que también se fortalece la ciudadanía. ¿Cómo se construye ciudadanía en un tiempo como el que nos ha tocado vivir? Todo tiempo puede ser difícil, pero este es el que nos ha tocado a nosotros. Entonces, ¿cómo se construye democracia? ¿Cómo se asume eso con los jóvenes cuando hay tantas debilidades? Y por debilidad se puede entender incluso la fragilidad de los partidos políticos, la incertidumbre, el que la gente no confía en los políticos o en los partidos. Son múltiples, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo encara la ciudadanía y tú como profesor universitario que trabajas con jóvenes ese tema. Yeah. Siempre tenemos el reto de explicarle a los jóvenes por qué su voto individual cuenta. Hablamos de elecciones en criterios estructurales, hablamos de normas, hablamos de la vinculación con distintos sistemas políticos, pero la verdad es que es una decisión sumamente personal. Claro. Y la participación termina siendo una decisión individual, pero a la vez
el problema de la ciudadanía como concepto es que no es solo un concepto individual. Y aquí tenemos una contradicción de nuestro tiempo que no es solo del tiempo presente contemporáneo, es de nuestra, vamos a decir, los últimos 250 años. Hemos adquirido una serie de libertades, estas libertades atlánticas que son las de las democracias originales, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, basadas en la idea del individuo. Un individuo que básicamente quiere que lo dejen quieto, poder decidir autónomamente, para decirlo con mayor propiedad. Pero eso va a chocar en ocasiones con el deber que tiene ese individuo en términos de ser un miembro de una comunidad política más amplia que sí mismo. A medida que el derecho se ha expandido, el derecho al sufragio, porque recordemos cuando comenzaron las democracias de esta época, de este tiempo, de los últimos 200 años, eran democracias que hoy llamaríamos restrictivas y restringidas. Totalmente, y muy limitadas. Básicamente, yo le digo a mis estudiantes, si yo viajo al pasado, posiblemente yo podía votar, hombre, propietario, adulto, etcétera, etcétera, pero mi esposa no, mi mamá no. Ellas en este tiempo contemporáneo les asiste eso. Y si te vas a África, mucho menos. Pues por supuesto. O a Oriente. Sistemas, o sistemas tribales, o sistemas monárquicos, o sistemas coloniales. Claro. Entonces eso se ha ido expandiendo, pero se expandió sobre la base de esa autonomía del individuo. Y en un momento eso choca y el individuo se pregunta, bueno, ¿cómo quedo yo ahí? Como decía, recuerdo Teodoro Pekov cuando era ministro, ¿cómo quedo yo ahí? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, si se quiere, desde una perspectiva del fundamento filosófico de la democracia contemporánea, no es meramente ver cómo queda uno, sino cómo contribuye uno a una suma de todos. Exacto. Porque al fin y al cabo es verdad, el voto individual no cuenta, pero si todos decidiéramos así, no hay posibilidad de que el voto masivo, colectivo, cuente. Se produce. Se diluye. Claro. Si todo el mundo hace lo que le da gana, pues nada hace y nada cambia. ¿Qué es la libertad? La libertad tiene diversas acepciones y en la teoría política está llena de significados diversos. Pero vamos a ponerlo desde dos perspectivas esenciales. Un gran filósofo político, Isaiah Berlin, la planteaba en la idea de la libertad negativa y la libertad positiva, que tiene que ver con esta idea, la idea de poder participar. A eso me refiero, la libertad. Es el derecho fundamental de esa libertad, pero también poder participar para defender lo que es tuyo íntimo, que sería lo que no quieres que toque. Participar es lo positivo en términos de acción, lo que tú quieres defender, tu autonomía, tu religión, tu credo, tus deseos, son las libertades negativas, es decir, que evitan que otro actúe. No hay ningún sistema en el cual se pueda tener una libertad por encima de la otra sin que las dos perezcan. Ha habido sistemas en los cuales, bueno, participación significa que tú das, pero no recibes nada a cambio, tú simplemente te entregas colectivamente. Lo tuvimos en los sistemas de socialismo real, lo tuvimos en otro tipo de sistemas más puramente mayoritarios. Luego otros sistemas hiperindividualistas, donde, bueno, se diluye y no tengo ningún sentido de pertenencia, no tengo ningún sentido colectivo, no pertenezco a sindicatos, a partidos, nada. Hoy estamos en un momento en el cual más bien alamos para este lado. Y eso es algo que, aunque es difícil de comprender desde esta perspectiva, ¿por qué importa si yo no quiero hacer nada? En realidad debemos concitar a ese deber. Y ahí vamos a la escuela de ciudadanía y qué se puede enseñar. Ya cuando llega a la universidad puede ser muy tarde. Esto es algo que se enseña desde la infancia, pero además a partir de la creencia. La democracia, desde la casa. Desde la casa y la propia sociedad. Por supuesto, la familia es la célula fundamental de la sociedad, pero ¿en qué sentido? En que tiene que, en el mejor sentido de la palabra, adoctrinar, partiendo de su propia creencia, a la juventud. Es decir, transmitir valores. Y el valor fundamental de la democracia, que a veces es muy lenta en transmitir, que es muy descuidada en transmitir, es que cada uno de nosotros nos asiste a una dignidad igual, nos asiste a un derecho igual, porque justamente nuestra voz vale. A lo mejor es que se da por hecho. Pero se olvida, se dice que no tiene importancia. Y no lo decimos porque nos da pena, porque somos un mundo posmoderno en el cual los valores son una cosa del pasado, tenemos que ser relativistas. No, hay un valor esencial de la democracia. La democracia no es neutra, la democracia no es como el arroz blanco. La democracia tiene un sentido. La democracia se tiene que trabajar.
Claro, porque no es instintiva. Claro. El único tipo de gobierno instintivo es el gobierno autoritario. Claro. La democracia se tiene que trabajar y es un trabajo de todos colectivamente, como tú dices, individual, pero colectivo. Eso es así. Pero para que haya esa libertad individual, porque si yo simplemente tengo libertad individual, y creo que tengo libertad individual, pero realmente no estoy entregando el deber, no estoy controlando, no estoy participando, estoy dejando ese ámbito ¿a quién? A quien tenga mayor capacidad. Deja vacío, los espacios no se abandonan. Pues fíjate. En ninguna parte, en el trabajo, en política, en la vida, en la sociedad, en la familia, tú no abandonas los espacios. No, no se debe. ¿Y eso qué genera? Hay sistemas políticos contemporáneos que te ofrecen justamente eso. Bueno, usted va a tener libertad para hacer lo que usted quiera en su vida particular. Usted quiere cortarse el pelo de esta manera, usted quiere comer esta cosa, usted quiere trabajar esto. Eso es problema suyo. Con tal que no se meta en política. Decían algunas abuelas en otros regímenes. Sí, claro. No, es que eso no le pasaba nada a nadie si no se metía en política. Sí, claro. Es decir, si usted renuncia a su ciudadanía, tiene una ciudadanía chucuta. Este ámbito de supuesta libertad en esos sistemas, y podemos hablar de países donde presentan esa oferta, es un ámbito que es inherentemente inseguro. No es verdad que está protegido, porque en cualquier momento el que está haciendo esa concesión desde el poder puede arrebatarlo. Y ese arrebato nos deja en la posición, pues una posición muy, muy, muy débil. En cambio, la acción colectiva por medio de los sindicatos, por medio de los partidos, por medio de la propia acción colectiva del voto. La construcción de ciudadanía, pues, lo que tú decías al principio. Te eleva, te protege, te da una causa y te defiende eso. ¿Es la democracia la posibilidad de vivir en paz? Depende de lo que hablemos por paz, pero si hablamos de la paz como la justicia de la sociedad, como la sociedad y el reconocimiento de que los conflictos se gestionan y que los conflictos son legítimos porque la política sí es. La posibilidad de gestionar los conflictos. Exactamente, entonces en ese sentido sí es la paz. teoría política. Pero quienes temían, y históricamente la teoría política había temido mucho la democracia porque la democracia era brollera. Bueno, es que hace mucho ruido, es que la gente demanda mucho, es que no se ponen de acuerdo. Ese es el gran temor de la democracia. Aquí tiene que haber una mano dura que imponga, que corte el nudo gordiano, como nos decía Alejandro Magno. Y eso es verdad en el sentido que el autoritarismo resuelve fácilmente, pero toda disidencia es fácilmente reprimida. En una democracia es verdad que construir el consenso, construir los puntos medios es difícil, pero ese trabajo merece la pena porque defiende justamente este ámbito de nuestra existencia. ¿Qué es el voto? Cuando un alumno te pregunta, que me imagino que te preguntará, ¿por qué voto? ¿O qué es el voto? Si lo vemos románticamente, es la decisión individual más importante que puedes tener, porque el voto realmente incide en tu destino. En las instituciones políticas democráticas, el voto es la medida en la cual podemos, nombrar nuevas élites, nuevos gobernantes. Podemos determinar la línea de conducta de esos gobernantes al darle autorizaciones de acuerdo a sus programas, pero también podemos expresar la correlación entre mis apetitos individuales, mis aspiraciones individuales lo que yo quiero, y ese mensaje colectivo. Claro. Ese hilo lo da el voto. Detrás del paraván, detrás de la cortina. Tan importante es que justamente en los sitios donde las elecciones han perdido valor, es porque el valor del voto en sí mismo se ha querido devaluar. Allí donde hay sistemas que pretenden justamente que aplacar ese hilo, quitar ese hilo, es justamente donde las elecciones han ido perdiendo su valor, se han ido desfigurando. Tú sientes, porque tú estás en contacto obviamente mucho más que yo con una generación muy joven, porque eres profesor universitario, tú sientes que las generaciones, no solo en Venezuela, me refiero en el mundo, las generaciones de hoy son más participativas, son más apáticas, se involucran. ¿Qué sientes? Como siempre, depende. Especialmente en cursos de ciencia política uno suele encontrar a jóvenes muy enterados. Apasionados también. Sí, que se inclinan a ver esos cursos justamente porque tienen esa inclinación. Pero también jóvenes que se sienten hasta cierto punto extrañados de su propia generación, un poquito alienados, si se quiere. La participación no se considera natural, es un hecho, hay quienes la ven como un trabajo dominguero y demás, o que, ay caramba, se me malogró el muchacho, se metió a política. Es verdad. Y no apoyamos socialmente. Sí, hablamos de la ciudadanía como un valor, hablamos de la democracia como un valor, hablamos además del pueblo como un colectivo que tiene soberanía.
pero le negamos las herramientas, le negamos por prejuicios, por instintos, por decepciones de muchas décadas. Lo que estamos logrando es que quizás los mejores no quieren participar. Y yo sí siento que en el común de la gente, en el común de los jóvenes, ese hastío, esa idea de que, bueno, ¿para qué participar si no tiene sentido para mí privadamente? Se conecta con un hiperindividualismo. Es decir, es una herramienta de quienes quieren que no se participe, que ese hiperindividualismo se manifieste. Bueno, a mí realmente no me importa nada. Y yo sí lo siento en una nación que has tenido muchas heridas. Yo tengo conexiones y escribo para medios de toda América Latina, se reproducen en otras democracias de Occidente, y la lectura justamente la comparten gente más bien interesada activamente en política. Pero llega el público masivo, pueden llegarle. Eso a veces cuesta. ¿Cómo hacer para poder identificar este ámbito de nuestra vida individual con el deber colectivo? Siempre va a ser un reto, pero insisto, parte de una creencia. Y cuando digo parte de una creencia es una cosa que no tiene demostración en la realidad, porque la realidad nos invita más bien siempre a renunciarlo y pensar en el autoritarismo. Es la forma más fácil, es obedéceme, es cállame, es reprímeme. ¿Es una época de individualismos o de partidos en el mundo? Porque estamos viendo en El Salvador a Bukele, o lo que acaba de pasar en Ecuador, además figuras jóvenes, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿están emergiendo líderes a partir de ellos mismos y de sus personalidades? Llámese como se llame en cada país ese síntoma, por decirlo así, o más bien son los partidos. No tenemos que temer al liderazgo por el liderazgo en sí mismo. Yo quiero voltearte el planteamiento. El liderazgo es necesario. Decían Ortega con respecto a estos grandes colectivos que era la personificación del ego en la organización. Bueno, el líder tiene una característica en cualquier parte y en cualquier situación. El líder tiene la oportunidad de construir, y construir personalistamente o de construir colectivamente. Institucionalmente. Nosotros hemos tenido líderes históricos que han hecho esa contribución en la historia de Venezuela, en la historia de América Latina, grandes figuras que han creado organizaciones, instituciones. Claro, el problema es cuando el liderazgo se convierte en personalismo, tal vez. Pues justamente ese es un gran riesgo. ¿Qué pasa, sin embargo? ¿Por qué no se adhieren a ciertas organizaciones? Una cosa que estamos viendo en todo el mundo es la debilidad de las propias organizaciones para identificar y para ser identificadas con sus diversos intereses sociales. Ha habido una gran atomización. Por desprestigio de los partidos en el mundo, o porque los partidos se han separado un poco de lo que podrían ser unas prácticas sociales, entendiendo las épocas y los diferentes países donde hacen vida. Justamente, el gran cambio estructural de nuestro sistema económico, nosotros pasamos del capitalismo industrial y de servicios, que era la característica en la cual países desarrollados y en desarrollo competían en esas capas donde teníamos una comunidad global, a un capitalismo mucho más fragmentario, de capitales menos asentados en los estados nacionales, con menos responsabilidad y por lo tanto más, no quiero decir golondrina, para usar el término de las finanzas internacionales, pero sí que saltan de sitio en sitio y que aprovechan y dejan de lado la construcción de empleos en sus sociedades. Eso debilitó el vínculo de esos empleados con sus gremios profesionales, sus gremios laborales, los sindicatos, y eso es la base fundamental de la organización partidista que conocemos. ¿Quiere decir que no debe haber partidos? Debe haber partidos, porque la movilización debe ocurrir, pero entonces deben responder y deben replantearse a este tipo de estructura económica que está a este tiempo de Oriente a Occidente, porque no hay ninguna democracia que esté en perfecto estado. La democracia siempre va a aparecer. Eso te iba a decir. No hay una democracia que esté en perfecto estado porque pareciera que hay debilidades democráticas en el mundo entero. ¿Es el mundo mucho más democrático o menos democrático ahora? Si lo vemos en el largo espectro de la historia, obviamente es mucho más democrático. Tenemos 80 elecciones. Sí. Si lo vemos en el sentido de las últimas décadas,
ha habido retrocesos, es decir, ciertas expectativas optimistas que se tenían cuando yo era estudiante de ciencia política, recién había caído el muro de Berlín, había habido los años 90 de la transformación del bloque oriental, se esperaba la democratización china a la usanza occidental y no en el estilo que tiene la República Popular China. Todo eso existía en ese contexto y los manuales que yo leí hablaban básicamente de ese ritmo. Ese optimismo ya no está presente en mi disciplina, pero la creencia fundamental en que el ser humano tiene dignidad es tan fuerte que incluso los regímenes que no son libres, los regímenes que quieren devaluar eso, aún se aferran al menos a la formalidad del llamado a la elección. No se atreven por completo a romper con la forma electoral. Y en eso hay una gran oportunidad, claro. Siempre. ¿Qué aspira la gente? Vivir mejor, ¿no? Pues claro, vivir mejor. Esa es la herramienta. Cuando ha habido truncamientos, ha habido interrupciones, ha habido colapsos, es verdad que el votante decide a corto plazo, pero a corto plazo en un sentido también de largo plazo. Eso a veces no se entiende mucho la psicología del votante. Es verdad, el votante escoge con respecto a las crisis económicas, con respecto a ciertos temas pivote de cada elección, pero la verdad es que lo que quiere es vivir mejor y que sus hijos vivan mejor que él. Por eso me voy a lo más básico, a lo más simple. La gente lo que quiere es vivir mejor. ¿Qué implica para la gente vivir mejor? Tener acceso a educación, a salud, a seguridad, es decir, eso es empleo, es estabilidad, para sí, para sus hijos. A un empleo digno, a una mejora, y esa dignidad se va expandiendo. Ese es en el sentido que la democracia ha crecido. Porque te lo digo así, te digo, cuán difícil es que los liderazgos, con lo que implica la palabra liderazgo, que tú lo acabas de señalar, ¿verdad?, le puedan dar a la gente eso, bienestar. Hay modos y obviamente en ciertas circunstancias donde ha habido tantas distorsiones puede haber modos más dolorosos que otros, más dolorosos en términos del régimen y las medidas que se deban tomar. Esas son medidas que en todo caso el electorado ha de juzgar. Yo no podría presuponer que hay una sola ruta al bienestar. Lo que sí puedo decir, y es un tema que es no solo de convicción científica, o mejor dicho, no solo de certeza científica, sino de convicción personal. Si simplemente abandonamos a la expectativa del mero bienestar sin libertades, ese bienestar siempre va a ser fugaz, ese bienestar siempre va a ser precario, siempre va a estar en peligro. La idea de que exista libertad es justamente para promover mayores ventajas a la sociedad. Allí donde hay una sociedad que tiene mayores amplitudes de participación en lo político, pero en lo económico y en lo social también, se crean más espacios de autonomía, se crean más espacios de libertad individual, donde florece el genio humano en todas sus expresiones, y eso mejora. Es verdad que hay razones estructurales para desconfiar, es verdad que ha habido en esta crítica de las democracias todo este retroceso, pero también es algo que se nos quiere hacer ver desde los sistemas que no son democráticos. ¿Para qué? Para pensar, bueno, realmente ustedes no viven tan bien, realmente allí donde hay democracia no se nos haga desear aspirar a mantener esa libertad. Y eso es un truco muy peligroso que se nos quiere hacer jugar, pero es un truco. Sí, claro. De todas las elecciones que hemos hablado, 4 son en el continente americano. ¿Cuál de ellas para ti es la más importante? Bueno, por supuesto, México es muy importante, un sentido continental por la potencia de México, pero para todos nosotros los venezolanos, la más importante es la nuestra, evidente. Es la de Venezuela, porque además abre el ciclo electoral de los años por venir. Y con eso las instituciones y la reinstitucionalización del país en los años por venir. Recordemos lo importante, quizás para los jóvenes, para los que nos están viendo, lo importante que puede ser esta elección presidencial, sobre todo porque abre el ciclo de lo que nos viene en el año 25 y 26. Todo gobernante venezolano que quede consagrado en la elección de este año en Venezuela tiene enormes retos que yo debo decir con cierto sonrojo, a veces siento que el liderazgo no está respondiendo completamente, no está diciéndolo, encarándolo con la visión de trascendencia que va más allá del próximo sexenio.
va a las próximas décadas. Nosotros tenemos retos fundamentales como sociedad, Sí, claro. en términos de nuestra educación, en términos de nuestra demografía, Sí. en términos de nuestra posición climática, en términos de la dependencia con el petróleo. Del en un mundo territorio que está- nacional. La ocupación del territorio. Todo eso es un reto. Sí, claro. Y a veces nos concentramos, y es por eso que la política cansa a mucha gente, nos concentramos en la discusión de las reglas, en la discusión y no en los grandes Y lo que problemas tenemos estructurales. ahí al frente, y no tenemos una visión de mediano y largo plazo del país. Y los países se tienen que pensar como se piensa una empresa, ¿correcto? A 5, a 10, a 15, a 20 y a 30 años. Es la empresa colectiva más fundamental. Claro. No quiero equiparar al presidente con un gerente. Un buen No, presidente es un gerente para todos no, nosotros. en la gerencia más compleja posible. Claro. Pero la aspiración concreta es una aspiración a cambio. En el caso de otras elecciones, y hablábamos antes de México, las circunstancias son otras en otros debates. Ujú. La circunstancia venezolana es una circunstancia que amerita, discútase o no, amerita un cambio. Hay circunstancias que requieren Sociales, atención. económicas, todo. En tus programas, María Eugenia, Sí. con los diversos expertos que has traído, expertos y expertas tienen conversaciones sobre educación, Sí, claro. sobre geografía, sobre territorio, sobre clima, sobre ciencia. Porque es el trabajo que hay que hacer, es lo que hay que exponer para que se tomen las medidas para ayudar a una mejor construcción del Y futuro. esa gran agenda de cambio está allí. Una cosa es la agenda programática y la agenda técnica de cambio, pero también está la sensación de la población. Sí. Si el venezolano desea cambio, y yo creo que el venezolano desea un cambio, es decir, desea que las cosas no se sigan gestionando como se gestionan, sea quien sea que las gestione, Sí. debe cambiar. Más allá de la persona. Ese venezolano debe salir de su cocuyo y tomar para sí la oportunidad que tiene de expresarse, Claro. con todas las circunstancias que nos rodean. La herramienta de la democracia es el voto. Ese derecho está consagrado en nuestra Constitución. Gracias. Gracias, Guillermo. Ha sido una grata conversación, creo que importante y útil, que además se tiene que dar porque uno tiene que hablar de la construcción de ciudadanía, porque no podemos hablar de construcción y de futuro del país si no hablamos de la responsabilidad individual y de la responsabilidad colectiva en esa construcción de futuro. Así es, María Eugenia. Ay, gracias, siempre ha sido muy grato, hemos aprendido muchísimo, así que espero verte pronto Y si no, en las urnas. también. Amigos, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y les haya sido tan útil como a todos nosotros esta conversación con el profesor Aveledo. Y como él dice, pues nos vemos en las urnas. Gracias.